Le voy a pedir a Diego que tenga una oración. Sí, Diego, por favor. Dios, en esta mañana damos muchas gracias por la libertad que nos da de reunirnos como iglesia, ahora de abrir su palabra y de ser enseñados por usted. Le pedimos que permita que nosotros podamos tener un corazón atento, sensible a su palabra, y que usted pueda hacer los cambios en nuestra vida, sino para nuestro propio bien y para que usted sea exaltado en nuestras vidas. Sea con nuestro pastor, dé las palabras para que nosotros podamos entender y ser edificados por usted. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, gracias a Dios por esto. ¿Y por qué leer el Salmo 8? Porque nos habla de lo grandioso que es nuestro Dios. Nosotros hace un instante me preguntaron sobre traducciones y hablaba yo sobre una traducción que verdaderamente es traducción, porque solo hay 3 traducciones en español, que omite este nombre, este hermoso nombre que es Jehová. Nosotros, la Biblia que usamos no lo omite. La Biblia que usamos dice Jehová. Entonces, ¿por qué? Y el Salmo 8:1 me fue de bendición porque dice la parte final del 8:1. ¿Qué dice la parte final del 8:1? Ahorita voy a tratar de volver a lo normal, pero primero quiero que un poquito que me ayuden. 8:1, la parte final. La gloria de Dios, ¿en dónde? La gloria de Dios en la tierra. Y la parte final del 9, en toda la tierra. Entonces nosotros nos damos cuenta dónde está Dios, y nosotros vemos las cosas que están sucediendo con nosotros y tenemos que recordar. Esto nos va a hacer recordar algunas cosas. Hay una ilustración que todos conocemos, porque todos aquí tenemos más de una ocasión en que hemos estado en alguna predicación donde se habla sobre aquella granja que sufrió un incendio, en la cual había una gallinita que protegió a sus pollitos. Lo sorprendente no es la acción de la gallinita, para mí en este momento. Lo sorprendente es la decisión de los polluelos. Se acogieron a la gallina. Después llegó el granjero y encontró un montoncito de plumas quemadas completamente. Lo vio y la reconoció, sabía perfectamente quiénes eran sus animalitos. Entonces, pues todavía estaba así, salía humo, y lo que hace es, la hace a un lado con el pie, dije, capaz que me quemo. Lo hizo a un lado con el pie, y debajo de la gallinita, 3 polluelos perfectamente sanos. La decisión de los polluelos: tuvieron confianza en la gallina. Tuvieron confianza en la gallina. Y nosotros hemos leído el Salmo 8. Las crisis están en nuestras vidas, constantemente, continuamente. Nosotros recordamos, vámonos a Ruth. No voy a dejar a Ruth, ¿sí? Porque algunos ya hasta están grabando la secuencia de la serie. Ruth 1, 22 a 2:5. ¿Qué había sucedido en Ruth 1 del 22 hasta el 5? Ya no lo sabemos, ya lo hemos leído tantas veces que ya me lo sé. Había sucedido una crisis. La crisis, la recordamos, habían muerto este y se habían quedado desoladas en la calle 3 mujeres. Entonces, que cuando pasa la crisis aparece algo, aparece la necesidad. Nos quedamos solas, dijeron las 3 mujeres. Entonces, ahí ellas empezaron a buscar una solución. Cada una de estas 3 mujeres estaba buscando solución. Todos vieron una solución y otra vio una solución diferente. Una
es, yo me regreso a la tierra de donde estoy, pero pero dos tomaron una decisión diferente. Dos decidieron encontrar a Dios, buscar y encontrar a Dios, porque tenían la confianza de que Dios está actuando. Dios está actuando. Luego nos preguntamos nosotros, yo sé que todos tenemos crisis, estoy seguro de que todos tenemos una crisis aquí. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando nuestra solución o estamos buscando el hecho de que Dios está actuando? ¿Qué estamos buscando? Nosotros los creyentes debemos vivir confiados en la providencia de Dios en todo momento. En todo momento nosotros tenemos que confiar en la providencia de Dios. ¿Estoy yo? ¿Estás tú demostrando tu confianza? Esa es una pregunta que tú ya has respondido parcialmente. Necesitas examinarte si tu respuesta no ha sido completa, si solamente te has quedado en el intento de resolver. Ellas tenían una tremenda desolación en su corazón, tremenda desolación en su ser. Había sucedido una crisis mayúscula en sus vidas, mayúscula, no cualquier cosita, como a veces nosotros queremos hacer, sino fue algo terrible. Esta mujer, la mayor, ya no era la mujer feliz de antes. Nos acordamos, ya no me digas así, yo soy una amargada. En este momento estoy yo amargada. Y luego también nos vamos, ya vimos a una mujer, vamos con la otra. Ruth también, pienso, aunque no esté registrado, que debió experimentar nostalgia. Allá están mis familiares, allá están mis costumbres, allá están mis conocidos, allá. Y había nostalgia, pero ella había tomado una decisión y decidió mantenerse fiel y confiada en esa decisión. ¿En qué encontraron consuelo estas dos mujeres? Encontraron consuelo en Dios. Una de ellas conocía a Dios de mucho tiempo, la otra recién lo estaba conociendo, pero decidió confiar en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que decidir confiar en Dios. ¿Por qué debemos decidir confiar en Dios? Analicemos nuestra situación. ¿Alguien te está consolando en medio de tu crisis? Puedes poner 1000 instrumentos, pero realmente quien consuela es Dios. Es el único que consuela. Dios te está consolando a ti y a mí. Es el único que lo puede estar haciendo. Si yo estoy siendo consolado, ¿estoy consolando a alguien? Porque si yo estoy siendo consolado, yo debo ser de consolación. No debo generarle angustia a otro, debo ser de consolación. Unos cuantos versículos, 22 y 5 más, son 6 versículos. En esos 6 versículos nos vamos a encontrar 4 elementos que nosotros debemos tratar de sacar provecho. Uno, Dios orquesta de alguna forma, Dios maneja, Dios dirige fielmente su plan para nosotros. Dios lo está haciendo y nosotros confiamos en eso, y a eso es a lo que nosotros le llamamos la providencia de Dios. No le quise dar el otro título porque parece muy de otro lado. La providencia de Dios, un término enteramente teológico antes de que alguien diga estoy pensando cómo llenar esto sin mover estos. ¿Sí? Segundo, Dios prepara la provisión para nosotros antes
de que nosotros la necesitemos. 3, Dios guía el camino de los justos. 4, Dios bendice a su pueblo de manera que ni siquiera nos imaginamos. Estas son las 4 cosas que nosotros nos hemos dado cuenta que existen aquí. No las leímos, ¿por qué? Porque ya las hemos leído varias veces, ya dijimos, oye, ya chole con Ruth. Como que Ruth, pero como alguien se pasó hasta las 3 de la mañana viendo una serie, dije yo, pues bien se puede pasar 1 hora oyendo sobre Ruth. No fuiste tú, antes de que, si te estoy viendo a ti, no te hagas. Vamos a ver, Dios dirige, Dios orquesta, Dios prepara fielmente. Esta es una característica de Dios, con fidelidad, su plan para nuestras vidas. Dice el 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Qué tremendas situaciones las que nos encontramos aquí. Un solo versículo, unas cuantas palabras, y nos encontramos que ella se movió en el momento oportuno. Ella se movió con la persona correcta. Ella se movió en el lugar correcto y ella se movió en los caminos correctos. Todo esto nos damos cuenta en ese solo versículo, y nosotros tenemos que decir, ¿por qué? Porque ella decidió confiar en Dios, decidió hacerle caso a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Dice por ahí, el momento oportuno, dijimos hace un instante, ¿cuál fue el momento oportuno? En el 22, al comienzo de la siega de la cebada, es decir, no llegaron antes, no llegaron después, llegaron al comienzo de la siega de la cebada, es decir, Dios controla los más pequeños detalles. Vuelvo a decirlo, por cualquier cosa, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Dios sincronizó las cosas de manera impecable. Tienen que llegar en este momento, porque en este momento van a recibir lo que yo quiero que reciban. Ellas, ¿qué necesitaban ellas? 1, un hogar. 2, comida. Necesitaban comida. Necesitaban la temporada de la cosecha. Como viudas se les estaba permitido, ustedes pueden recoger lo que no recogieron los otros, los que los otros dejaron caer, ustedes lo pueden recoger porque las 2 son viudas. Eso estaba establecido y con eso se van a sostener por el resto del año. Entonces, hasta eso Dios les dijo, en este tiempo van a llegar. Ellas ni lo sabían. Ni sabían, cuando salieron no lo sabían. Luego pensamos, con la persona correcta, ¿quién era la persona correcta? ¿Quién era la persona correcta a quién dirigirse? Tenía Noemí 2:1, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Lo sorprendente, todos lo hemos leído, todos hemos leído el libro de Ruth, varias veces posiblemente, y nos hemos dado cuenta, no era el único pariente. ¿Por qué llegaron con él? ¿Por qué con él? ¿Y por qué con el otro no? ¿O por qué con los otros no? Dios cuida. En medio de la crisis que estás viviendo, Dios te está cuidando. Dios me está cuidando a mí en medio de mi crisis. Entonces, Él nos da el tiempo correcto. Vas a estar ahí por este tiempo, y cuando ya sea el tiempo, te voy a llevar al lugar en el tiempo concreto, con la persona concreta. Para Dios no era desconocido, pero esa es una característica de Dios. Dios conoce el futuro. Ni Diego
ni Lucio conocen el futuro. Nosotros conocemos el pasado y conocemos el presente. El futuro solamente lo conoce Dios. Él sí lo sabía y se encontró con la persona. Necesitaban una persona correcta. Dije, no es el único familiar, pero necesitaban a una persona correcta, un pariente piadoso. Aquí es donde es sorprendente Dios. Dios hace lo que a Él le place. Dios hace lo que a Él le place. Nos damos cuenta, hace poco recordábamos a Felipe compartiendo el evangelio en el desierto. Entonces Dios hace como a Él le place. Dice, voy a hablar de uno que algunos conocen, otros no lo conocen. Yo luego he hablado con él por vía telefónica, pero no lo conozco personalmente, el pastor Héctor Ávila Jr., no sé cuál es su segundo apellido, pero vi un video de las citas divinas. Bueno, esta es una cita divina, una cita a la cual Dios te lleva para que te encuentres con Él con un propósito específico. Entonces, nada de esto es accidente. No fue lo de Felipe, no fue lo de esta mujer con este hombre, con este pariente, no fue un accidente. Se movió también la persona correcta, dijimos tiempo correcto, persona correcta, lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Llegó, fue pues, 2:3, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ella no iba buscando a una persona, iba buscando comida. Y llegó y vio y sabía que podía recoger. Dije, voy a recoger en ese lugar. Ahí están recogiendo, yo voy a recoger ahí. No sabía que ese pedazo de terreno le pertenecía a un pariente. Entonces fue al lugar correcto. Y dices tú, qué sorprendente. Qué sorprendente cómo Dios es detallista. Fue detallista con ella y es detallista con nosotros. Las cosas no suceden porque sí. Lo que me está pasando no sucede porque sí. Lo que tú estás viviendo no sucede porque sí. Tiene Dios un propósito. Y nosotros recordamos a Jeremías. Dios tiene planes de bien para tu vida. Dios no quiere lastimarte, Dios no quiere destrozarte. Dios quiere obtener de ti lo mejor y de mí también. A pesar de que en este momento nos estamos quejando por la situación. Providencia divina. Nuevamente, no coincidencia. Nos acordamos de Juan 4, ¿dónde está? Déjenme buscarlo. No está. Ya le puse falta. Jesús y la mujer samaritana. Le era necesario pasar por Samaria. Pero ¿cómo si los judíos no pasamos por Samaria? Le era necesario pasar por Samaria. Jesús no solo pasó, se sentó junto a un famoso pozo de agua y esperó. ¿Una coincidencia? No. Él es Dios. Él sabía quién iba a llegar ahí. Déjenme platicarles. Estaba platicando con William la semana pasada. A mí me costó mucho creer este punto que acabo de mencionar. Y por eso me regresé un instante. Acabo de decir, Él es Dios. A mí me costó como 5 años entender eso. Y traté de demostrar, quienes llama
medianamente me conocen, saben que yo soy una rata de biblioteca. Soy estudio hasta encontrar, porque busco el error. Y me decían algo y no es cierto, y no es cierto, y no es cierto. Y así fue, hasta que un día, yo solo en mi habitación, leyendo, porque pues es lo que hago todo el tiempo, me puse de rodillas y dije, la iglesia ya lo sabe, los visitantes no: perdón, Señor Jesucristo, tú eres Dios, tú eres Dios, Jesús es Dios. Me costó mucho trabajo aceptarlo. Tiempo correcto, persona correcta, ¿qué otra cosa? Lugar correcto, caminos correctos. Ella fue con los segadores y empezó a tomar lo que necesitaba para comer. 2:5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? Le llamó la atención. ¿Y ella de qué? ¿Se acordamos que hicimos la cuenta de cuántos años tenía? Y dijimos, a lo mejor tenía como 25 años. No sabemos, no está registrado. Pero ¿de quién es esta joven? Había viudas por todos lados en aquel tiempo. Había viudas en todo Israel, en todos los campos judíos durante el tiempo de la cosecha. ¿Por qué? Porque les estaba permitido recoger. Si estos no aprovechan, ustedes pueden tomarlo. Si estos no aprovechan de ese alimento, tómenlo ustedes. Está permitido. Pero este hombre no preguntó por todas las viudas, no preguntó por esta y esta. Dijo, ella. ¿De quién es esta joven? Dios, en su provisión, acomoda todas las cosas. ¿Llamaría por casualidad Ruth la atención de este hombre? No fue ninguna casualidad. Nos damos cuenta que algo vio en ella que pensó que era especial, porque no preguntó por el resto de las mujeres que estaban recogiendo alimento, preguntó por ella. Entonces nos damos cuenta que Dios está aquí en este momento. Así como estaba allá, así también está aquí entre nosotros. Nos damos cuenta que Dios está actuando en tus circunstancias y en mis circunstancias, en tus pesares y en mis pesares, en tus lágrimas y en mis lágrimas. Ahí está actuando Dios. Entonces, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque los pensamientos se nos van por todos lados. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que atender cosas acerca de lo que Dios dice. Dice Isaías 46 del 9 al 10. Ahí sí les pido que me acompañen. Espero que me toleren, porque la verdad está interesantísimo esto. Hubiéramos comenzado 10 minutos antes, porque a lo mejor no vamos a alcanzar. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y dice después, y haré todo lo que quiero. Y nosotros decimos, pues sí, Él es Dios, Él puede hacer lo que perdón por la expresión, Él puede hacer lo que se le pegue la gana. Y esa es la expresión. Vamos a otro, Proverbios 16, 9. Ahí nos damos cuenta, junto con este Isaías,
que Dios puede hacer lo que quiera. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a ver. Porque a veces nos quedamos con una parte del panorama y no nos centramos en todo el panorama. Deuteronomio 30:19, se lo saben perfectamente. Deuteronomio 30:19, ¿se acuerdan de la ubicación, de la ocasión, de la situación en ese momento? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Esta es la palabra que me llama la atención. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nos dice que nosotros somos los que hacemos la decisión, no que Él nos dirige incluso en nuestras decisiones. Dice, escoge, me da a mí la libertad de escoger. Josué 24:15, que luego ahí hasta pensé, ¿qué podemos decir aquí? Josué 24:15, ni siquiera lo tenemos que abrir, no lo sabemos de memoria. Solo voy a decir una parte de ahí. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿Por qué la oportunidad de escoger? ¿Por qué nos deja Dios esa oportunidad? Y luego alguien puede pensar, bueno, es que no era Dios, era Josué el que le estaba diciendo al pueblo. Y luego viene el pensamiento, entonces la Biblia no es completamente la palabra de Dios, o sí es completamente la palabra de Dios. ¿Era Josué hablando como Josué o era Josué hablando de parte de Dios? Nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que pensamos acerca de este libro que tenemos junto a nosotros. Dice luego Filipenses 2:12 y 13, si no se lo saben, si busquen. No, si se lo saben. Yo estoy seguro que se lo saben. Leo la parte interesante. Bueno, todo está interesante, perdón por eso. La que seleccioné para compartir. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Pues si Dios es el que produce el querer y el hacer, ¿por qué me tengo que ocupar yo? ¿Por qué yo me tengo que ocupar? Si Dios produce el querer y el hacer, ¿yo por qué tengo que estar ocupado en eso? ¿Es ilógico esto? No, no es ilógico, es complementario, es real. Eso es lo que nos ha encomendado Dios, que nosotros estemos atentos y que nosotros nos demos cuenta de la verdad completa. Y ahorita nosotros ya nos damos cuenta. Dios no solamente dirige su plan, también prepara su provisión de antemano. 2:1, ya lo leímos. El famoso pariente, que no era el único, por cierto. Como hemos leído, ya que hemos leído el libro de Ruth, sabemos el final. Sabemos que ese muchacho se va a casar con esa muchacha, que vos se va a casar con Ruth. Pero vamos a pensar un momento. Era rico. Qué extraño que no se hubiera casado. Ya tenía propiedades. ¿Por qué no se había casado? ¿Qué sabemos sobre él? 1, era rico. 2, era fuerte. ¿Dónde dice eso la Biblia? En el nombre. En él está la fuerza, significa su nombre. Y en ese tiempo los nombres se ponían según una característica de quien hacía. En él está la fuerza, entonces era fuerte, era
alguien que daba trabajo, pero cuidaba de sus trabajadores. Dice el versículo 2, capítulo 4. Era un hombre virtuoso, que pensaban que nada más hay mujeres virtuosas. También este era un hombre virtuoso, dice capítulo 2, versículo 1. Era un hombre de fe. Todo eso era rico, pues ahí dice, hombre rico. Aquí, déjenme ver si... Lo dejo así, nomás voy a mencionar, era rico. Ahorita vamos a tratar de ver, regresarnos ahí. Era fuerte, ya dije hace un instante que los nombres describían. Vimos a Malón, que estaba malón, y a León, que también estaba malón. Vimos los nombres que significaba cada uno de ellos y nos damos cuenta. Entonces, aquí está describiendo a esa persona. Cuando se llama Booz, en él está la fuerza. Entonces nosotros suponemos, sus padres vieron, este muchachito está fuerte. Usted cuando nació aquel, ¿verdad? Pues dijo, le voy a poner así, porque él está fuerte. Pues así lo hicieron, lo vieron. Déjenme ver, si no me regreso. Pudiera ser, no, ya lo encontré. Pensé que tenía que decirlo de memoria, pero gracias a Dios no. Y dijimos también que era un empleador, un patrón considerado. 2:4. Booz vino de Belén. Dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y los segadores le contestan, Jehová te bendiga. Dijimos que era un patrón considerado. ¿Por qué? Porque llega con sus trabajadores y no les dice, ¿cómo va la chamba? ¿Qué tanto han avanzado? ¿Terminaron el trabajo? Van muy atrasados. No les dijo eso. Lo primero que les dijo es, Jehová sea con vosotros. Dices tú, qué bárbaro. Este no es cualquier patrón. Quisiera tener un patrón así. Bueno, nosotros sí lo tenemos. Tenemos un patrón así. Pero eso nos hace ver a este hombre. Era un patrón considerado. Cuando saludaba a sus trabajadores, invocaba el nombre de Dios. Dices tú, caray. Y a mí que se me olvida decir, Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te proteja. Cuando estoy con mis compañeros de trabajo, yo sé que aquí a todos les decimos, pero cuando estoy con mis compañeros de trabajo, yo no les digo, Dios los bendiga, que Dios proteja su trabajo. No digo eso. Él sí lo hacía. Cuando hay un saludo así, los trabajadores respondían de la misma forma. Esto nos sugiere cómo trataba a sus empleados. Desde el saludo nos damos cuenta cómo trataba él a sus empleados. Luego, al 2:1, el hombre virtuoso. El hombre virtuoso. ¿Qué dice Ruth 2:1? César, Ruth 2:1. Lo bueno es que ya lo tienen ahí. ¿Y dónde dice que era virtuoso? ¿Dónde dice por ahí que era virtuoso? Porque eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Tenemos que rascarle y rascarle y rascarle hasta que se quite la tinta negra de nuestras Biblias.
La palabra rico, cuando ustedes quieren profundizar, porque, oye, aquí dice virtuoso, pero yo la única característica que veo que se describe, uno, es que es hombre y que es rico, ¿sí? Hombre rico. Entonces tengo que buscar la palabra hombre y tengo que buscar la palabra rico para saber por qué dicen que era un hombre virtuoso. ¿Por qué el que está enfrente se está atreviendo a decir eso si no dice eso? Porque la palabra rico fue traducida, allá está el joven que le gusta traducir, de la palabra Gibor. Gibor no solamente significa rico, también significa rico, pero significa grande, guerrero, poderoso, eminente, gloria, y las dos últimas dos las dejé al último porque me gustaron mucho. Significa dádiva preciosa, oveja escogida. Eso es lo que significa esa palabra, y así se le está diciendo a este hombre. O sea, no es un hombre cualquiera, es un hombre que tiene unas características muy particulares, no solamente las que hemos mencionado por nuestro español, sino también por lo que significan los nombres en el idioma en que fue escrita la Biblia. No sabemos, pero hay que investigar, y gracias a Dios ya hay muchos recursos para investigar. Varias veces en la Biblia se usa esa palabra. Para muestra siempre dicen un botón. Isaías 9:6, el que se lo sabe de memoria. Isaías 9:6. Consejero. Llamará su nombre admirable, consejero, Padre, Dios fuerte. Ahí en fuerte es Dios Gibor. Dios Gibor. Es una traducción que los que tradujeron tuvieron que escoger. Hay 7 palabras, ¿cuál ponemos? Decidieron poner esa. Pero nosotros, como queremos saber más sobre ese admirable consejero, le buscamos. Dios, dádiva preciosa. Ese es el admirable consejero que iban a ser. La dádiva preciosa. Señor, pues sí es cierto. Sí, Jesús es eso. Una dádiva preciosa para mi vida. Jesús es una oveja escogida para mí. ¿Por qué Dios decidió darme eso a mí? Volvamos con el que estábamos, volvamos con vos. Y en otros lugares también se usa. Le dije a alguien, hoy voy a usar una Biblia que no leemos, la Biblia Peshitta. ¿Qué característica tiene de especial esa? Ellos dicen traducción de los antiguos escritos arameos, es decir, su fuerte está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Entonces dice ahí, Noemí tenía un conocido. Es lo que dice la Biblia Peshitta del 2:1. Noemí tenía un conocido de la familia de su marido Elimelec dice ahí. Elimelec dice la Biblia Peshitta. Un reconocido varón que se llamaba Boaz. Un reconocido varón. Entonces eso nos hace pensar, reconocido varón. ¿Por qué era reconocido? ¿Sería reconocido por su dinero? ¿Sería reconocido por su terreno? ¿Por qué era reconocido? Simplemente y sencillamente por eso. Muchos iban a ser reconocidos. Yo pienso que más que por su dinero y por su terreno, era reconocido por sus características personales, por sus virtudes, porque tenía una buena virtud delante de Dios,
Por eso es que era un varón reconocido, no era cualquiera, tenía una posición en su comunidad. Y luego ya nos hemos dado cuenta cuando leímos el 4, cuando leemos el 12, que dice, Jehová sea con vosotros, les dice a sus empleadores, eso es el 4, y en el 12, cuando él dice 2:11 y 12, vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Por eso comenzamos con la gallinita. El mejor refugio es con Dios, Dios el Creador. Ese es el mejor refugio que tenemos. Entonces nosotros tenemos que atender. Este hombre era un hombre de fe, no era cualquier persona, era un hombre de fe. Él hablaba libremente de Dios en cualquier oportunidad, no estaba tocando puertas, no estaba entregando folletos, estaba saludando a sus trabajadores. Jehová te bendiga. ¡Qué tremendo! Muy posiblemente era mayor que la jovencita, porque ya tenía lana, ya tenía terreno, ya tenía propiedades, ya tenía trabajadores. El soltero codiciado. ¿Dónde está el soltero codiciado? No vino. Bueno, lo dejamos. ¿Por qué no se había casado? ¿Por qué no se había casado? Porque no hay nada en el texto que nos diga que estuvo casado y que ya no lo estaba. No hay nada absolutamente. Nosotros tenemos que considerar esto. ¿Qué sí podemos decir de este hombre? Podemos decir que era un hombre obediente y que su obediencia al plan de Dios le abrió provisión para su vida. Por eso tenía lo que tenía, porque fue obediente a Dios. Dios dirige su plan, Dios prepara y guarda provisión, y Dios dirige los caminos de los justos. 2 y 3. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Ahí está, 2 y 3, ustedes lo tienen. Espigó en el campo en pos de los segadores. Nosotros nos damos cuenta, desde que comenzó su vida con Dios, que nosotros lo ubicamos, recordamos, en el 16 y en el 17, desde que comenzó, 1:16 y 1:17, desde que comenzó su vida con Dios, ella demostró una vida consistente de obediencia. Y ahí está un punto para nosotros. Desde que yo recibí a Cristo en mi corazón, desde que yo decidí recibirlo, he vivido una vida consistente de obediencia, o estoy en las olas de embravecido mar. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás tú? Yo puedo responder por mí. ¿Qué responderías tú? Yo puedo decir de mí, yo sí estoy en las olas de un embravecido mar, a veces en la alta y a veces en la baja. Y creo que por lo menos 2, 3 que están sentados están en la misma condición que yo. Si nosotros sabemos que Dios nos quiere dirigir, ¿qué tenemos que observar? 1, ¿realmente crees en Dios? Así como es necesario creer en Dios. 16 del 1. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
a medias mangos, completamente decidida, completamente definida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender aquí, en este caso del 16 de esta mujer. Tenemos que ser definidos y decididos, y nosotros tenemos que darnos cuenta que vivimos en una época que nos está comiendo. Dice el 22 del 1. Volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué pasaría en el trayecto entre Moab y la llegada? ¿Qué pasaría? ¿Sería todo color de rosa? ¿Sería realmente un cuento de hadas? Tuvieron que tener dificultades, que nos damos cuenta que hay detrás del blanco y negro de nuestras Biblias. Detrás del blanco y negro de nuestras Biblias, esta era una mujer paciente. Esta era una mujer que tenía paciencia. ¿Soy yo alguien con paciencia? ¿Eres tú alguien con paciencia o no lo eres? Yo puedo decir en este momento, yo soy el más paciente de todo este lugar. Y Dios sabe que no. Dios lo sabe. Una cosa es lo que aparentas, una cosa es lo que aparento, y otra cosa es lo que Dios sabe de nosotros. Bueno, tomó una decisión. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. No sabía más que necesitaba comida. Eso era todo lo que sabía. Pero ella vivió virtuosamente. Y en el 3, que ya le hemos leído también, ella decidió seguir la dirección de Dios. Nosotros, en ese aspecto en particular, preferimos seguir nuestra dirección y nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos diciendo que estamos obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Realmente es la voluntad de Dios o es lo que yo creo que es la voluntad de Dios? Ahorita, con una de las preguntas que hizo el maestro de los adultos, se me ocurrió la palabra. Allá están dos psicólogos. La tercera, ¿dónde está? Arriba, yo creo. Se me ocurrió la palabra egosintónico. Ellos se la saben muy bien, yo también. Es decir, tú te engañas y dices, esa es la voluntad de Dios. Pero no es cierto. Es lo que tú crees que es la voluntad de Dios para tu vida. Es una egosintonía con el yo. Cuidado con eso. Necesitamos ser sensibles y obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, nada más hay un sitio donde la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar en el streaming. Ustedes saben cuáles. No las vamos a encontrar en los podcasts. No las vamos a encontrar en las redes sociales. En ningún lado de esas está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Ahí es donde está la voluntad de Dios. Creyó en Dios, ya lo vimos, 16. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera expresado lo que expresó en ese 16? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, confío en ese Dios, pero me regreso a Moab? Pues se me hace que no confías tanto. Se me hace que no es cierto que confías. Ella se esperó pacientemente, vimos en el 1:22, porque pasó mucho tiempo entre la salida y la llegada. ¿Fue todo color de rosa? ¿Fue un cuento de hadas? Hubo dificultades. ¿Sabía ella lo que Dios quería hacer con ella en el caminar por el desierto? No sabía. Fue paciente. Dio un paso
y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Pero no sabía a lo que venía. De hecho, cuando se va a espigar, no sabía nada, absolutamente nada. Pero mientras no sabía nada, ella decidió vivir virtuosamente, dijimos. ¿Por qué dijimos eso? Porque le dice a su suegra: te ruego que me dejes ir al campo. Pues si ya no hay relación entre ellas, la única relación es la de decisión de ella. Fue su suegra, el marido ya se murió, pero ella era leal. Ella estaba: te ruego que me dejes ir al campo. Ni siquiera, oye, como decimos ahora, ¿verdad? Voy a hacer esto. ¿Cómo se dice eso? Le aviso a mi papá o le aviso a mi mamá. No, ella a su suegra: te ruego que me dejes ir. Híjole, ya salí bien golpeado. Te ruego. Y luego dice algo muy extraño para nosotros: recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. ¿Sabía lo que iba a suceder? ¿Mande? No oí nada. Sí dijeron. De preferencia compártanlo. Si van a ir a traer chichos, pues traigan chichos para todos. ¿Cómo es eso de que nomás se quedan callados ahí? Entonces ella, sin saber, está confiando en Dios. Recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella confiaba en que iba a hallar gracia en alguien a quien no conocía, pero no estaba confiando en lo que suponía, estaba confiando en Dios. Nadie le dijo: busca trabajo, nadie le dijo: cuida a tu suegra. Ella tomó decisiones en base a su muy corta fe, porque ella no sabía todo. ¿Qué hubiese pasado si ella se hubiera quedado sentada esperando: aquí estoy, que alguien se ocupe de mí? No, ella se puso a trabajar. Y lo que más nos tumba fue sensible a la dirección de Dios. Hemos leído el 16 y el 17 ya varias veces, ya nos lo sabemos de memoria. Ya: donde tú murieres, moriré yo, ahí seré sepultada. Simple y sencillamente estaba buscando en este momento de comer, pero ya había tomado una decisión. Espigó en el campo de los segadores y aconteció que se dio cuenta: es del pariente rico, del pariente de mi suegro. Aquí es donde yo estoy. Uno se pregunta, ¿por qué tenemos que preguntarnos? ¿Este fue el primer campo al que llegó? ¿Este fue el primer campo que vio? No lo sabemos, sinceramente no lo sabemos. ¿Pudiese ser que de otros campos la echaran? Tampoco lo sabemos. Si llegó a un camino que se dividía en dos, ¿hacia qué sentido tomó? Son cosas que no entendemos y no sabemos. Lo que sí sabemos, aunque no viene directamente escrito, es que Dios le dirigió. Dios la llevó y ella decidió obedecer, porque Dios nos puede dirigir y yo puedo decidir no obedecer. Había una cita divina, ella no sabía de qué se trataba, estaba obedeciendo, estaba siguiendo a Dios. Desde que decide: no me voy a apartar de ti, desde ahí
empezó su cita, nos damos cuenta de que esas citas divinas aparecen en la Biblia. Los pastores en el establo, los pastores a Belén. ¿Por qué? Porque tenían una cita divina. Los sabios de Oriente. ¿Por qué? Porque tenían una cita divina. Dios habla y nosotros escuchamos. Dios les habló a ellos y ellos escucharon. A nosotros ya no nos va a hablar audiblemente. Si alguien le está hablando audiblemente, aquí hay 2, 3 psicólogos y conocemos algunos psiquiatras. Entonces, si alguien está oyendo eso, es aquí donde habla, pero hay que rascarle. Detrás del blanco, el negro y el rojo, ahí está la voz de Dios. Detrás del blanco, del negro y del rojo. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Por qué nos perdimos? Dios dirige su plan, ¿estamos de acuerdo? Dios guarda la provisión para el futuro. Dios dirige los caminos de los fieles. Dios bendice a su pueblo y de forma que ni sabemos. Voz vino de Belén 4 y 5 y dijo a los segadores, ya lo leímos, Jehová sea con vosotros, Jehová te bendiga, respondieron ellos. Y él pregunta, ¿de quién es esta joven? Ruth no fue a buscar marido. Digo, por si aquí están los jóvenes más jóvenes, Ruth no fue a buscar marido. Ruth fue por comida. Digo, como algunos de repente vemos que voy a aquello. Ella nada más buscaba comida. No, y del joven, ya no tan joven, él no buscaba esposa. Siempre te tengo que ver a ti, me llamas mucho la atención. No buscaba esposa. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba revisando el trabajo de sus trabajadores y se encuentra con algunas viudas. Se fijó en una, pero había unas. Dios ahí quiere bendecirlos de forma que ellos no se imaginaron. ¿Con qué los bendijo? Les dio provisión, estuvo con ellos, les dio su presencia y les entrega cosas que no se van a imaginar en su tiempo y tiempo después. Porque nosotros no sabemos la historia completa y sabemos que Dios les dio cosas que ni se imaginaban. Hubo una cita divina y Dios dijo, ahí les va a ustedes dos. A ustedes dos es con esto. Tú, Ruth, vas a ser bendecida. Tú, vos, vas a ser bendecido. El pueblo de Israel, que ni se imaginaba, ustedes van a ser bendecidos. No estaban ahí ellos. La Iglesia Bautista Canaán, tú y yo. Por esto somos bendecidos. Pero tenemos que encontrar qué tiene Dios para nosotros aquí con Ruth. Ellos obtuvieron la presencia de Dios. Nosotros también tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso no es algo que se pase por alto. Tenemos el respaldo de Dios en lo que hacemos. Por eso no tenemos temor de hacer lo que estamos haciendo. Por eso hablamos de que otros procuran ocultar el nombre. Nosotros no ocultamos el Salmo 8 donde dice Jehová, porque nosotros creemos en ese Jehová. Porque nosotros creemos en Jesucristo, porque nosotros creemos en el Espíritu Santo. Nosotros podemos tener el respaldo total de Dios si confiamos como confió esta mujer. Tu Dios será mi Dios
Tu Dios será mi Dios. Entonces vamos a tener una capacidad que no es de nosotros, pero necesitamos confiar en Dios y necesitamos decirle lo que tú quieras hacer en mi vida, lo que tú quieras hacer. Yo quiero hacer una cosa. Yo quiero estudiar esto, por ejemplo, para los jóvenes. Yo quiero estudiar esto, pero que no sea lo que yo quiero, lo que tú quieres. Nos acordamos de alguien que también dijo lo mismo, el Señor Jesucristo. Getsemaní, las últimas horas. No se haga lo que yo quiero, lo que tú quieres. Nuestros planes no son importantes, los planes de Él son importantes. ¿Podríamos nosotros frustrar los planes de Dios? No, los podemos retrasar, pero no los podemos frustrar. Lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Y nos acordamos la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal y aquella frase: Maestro, reprende a tus discípulos. Os digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. Nosotros tenemos que estar atentos a hacer lo que nos toca hacer. Si nosotros decidimos callarnos, Dios tiene quien usar. Dios tiene incluso a las piedras que hagan el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Él puede hacer hablar piedras, Él puede hacer hablar burros, literalmente estoy diciendo burros, pero nos da a nosotros una oportunidad. Hablen. El problema con nosotros es, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? Queremos que nuestra fe se convierta en vista. Y la fe es fe. La fe no es vista. Tenemos que confiar en Dios. Dios tiene todo para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Murió Elimelech, el marido de Noemí. Se quedó solita, nada, absolutamente. Se quedaron las 3 mujeres solas. El más completo desamparo. Y nosotros decimos, a veces Dios cierra puertas para abrir portones. ¿Por qué nos negamos? ¿Por qué nos negamos? ¿Porque no es mi voluntad? ¿Porque no es mi gusto? ¿Porque no es no es mi capacidad? ¿Por qué nos negamos? Necesitamos ser sensibles a la dirección de Dios. Dios quiere decirnos algo. Nos ha presentado modelos increíbles con estas mujeres y estos hombres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a hacer tu voluntad? ¿Voy a hacer yo mi voluntad? ¿O nos vamos a poner de acuerdo y le vamos a decir, queremos hacer tu voluntad? Vamos a orar y que Dios no permita que nos equivoquemos, que Dios no permita que obstaculicemos su propósito. Señor Dios, Padre Celestial, nos has hablado, Señor, de tantas cosas que habíamos dejado pasar, teniéndolas enfrente de nuestra vista. Gracias por una mujer de fe, gracias por un hombre virtuoso, gracias porque tú tienes en medio de nosotros tu providencia. Señor, tú estás generando
un momento especial. Estás generando un momento especial en el que nosotros digamos, aquí estoy. No he obedecido hasta el momento, pero hoy quiero obedecer. Hoy quiero decir, hoy sí entendí. Tengo mucho tiempo desde que recibí a Cristo, pero no había comprendido cómo tú has permanecido fiel a pesar de mi infidelidad. Cómo tú has permanecido fiel a pesar de que yo quiero hacer mi voluntad, que yo quiero ejecutar mis planes, que yo quiero vivir mi vida, solamente mi vida. Y ni siquiera te he preguntado en ningún momento, ¿qué quieres que yo haga? En este momento tenemos que preguntarle cada uno de nosotros a Dios, Señor, ¿sí existe un propósito específico para mi vida? ¿Sí existe algo para lo cual tú me estás pidiendo que yo me acerque a ti? Yo quiero acercarme, realmente acercarme, que tu presencia esté siempre en mi vida, que yo no me haga a un lado, que yo no sea obstáculo, que yo sea, Señor Dios, un instrumento de lo que tú quieres hacer. Israel fue bendecido con la cita entre dos personas, la cita que tú generaste entre dos personas. Todo Israel fue bendecido. Y ahora, Señor, tú nos presentas la oportunidad de acudir a una cita contigo para que nuestra iglesia, nuestro municipio o nuestro país y nuestro mundo sean bendecidos. ¿Dejaremos pasar la oportunidad? El tiempo se está acabando, el tiempo se está terminando y solamente he vivido para mí. ¿Por qué no decidirme en este momento y decir, es momento de ponerte como prioridad? Es momento de decir, ya no quiero vivir solo para mí. Quiero hacer tu voluntad por encima de mis planes. Quiero que mis planes exalten tu nombre. Quiero que mis planes, Señor, sean sometidos siempre a tu voluntad. Y Señor, si hay algo que quieras quitar, quítalo de mi vida. Me he equivocado por actuar de manera individual y egoísta. Ahora quiero actuar dirigido por ti. Quiero actuar según tu voluntad y no según la mía. Hoy sí quiero pedirte, si Dios te ha hablado, ¿por qué no me lo dices? Para poder orar por ti. Si Dios te ha dicho algo, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no levantas tu mano? ¿Por qué no te pones en pie? ¿Por qué no haces algo? Amén, amén, amén. Donde sea evidente que tú te has dado cuenta que Dios tiene un propósito para ti. Estamos igual, solo vemos el pasado y el presente, pero el futuro lo tiene Dios en sus manos. Y Señor, queremos pedirte que tú nos lleves siguiendo tu camino. Y Señor, te agradezco por estos hombres y mujeres que el día de hoy han tomado una decisión. Yo sé que más decidirán con el tiempo, porque tu palabra nunca vuelve vacía.
que nosotros meditemos en tu palabra, que no perdamos nuestro tiempo en lo que el mundo nos está brindando, sino que, Señor, lo utilicemos en lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.